A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Y gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Robert Hayes estaba de pie en su oficina con paneles de caoba, observando el horizonte de Seattle a través de los ventanales que iban del suelo al techo. A los 42 años, había construido Hayes Construcción desde una operación de un solo camión hasta convertirse en el principal constructor de casas de lujo del noroeste del Pacífico. Sus manos callosas, un recordatorio de sus comienzos obreros, ahora firmaban contratos millonarios en lugar de blandir martillos. La historia de Rob comenzó en los parques de casas móviles de Spokane, donde su padre alcohólico abandonó a la familia cuando Rob tenía 12 años. Su madre, Linda, trabajó en 3 empleos para poder alimentar a la familia. Rob aprendió a temprana edad que la supervivencia significaba autosuficiencia y que la traición cortaba más profundo que cualquier herida física. A los 16 años, trabajaba la construcción después de la escuela, ahorrando cada centavo para un futuro que parecía imposible. La familia lo es todo, le susurró su madre en su lecho de muerte cuando Rob tenía 25 años, pero elige sabiamente a quien llamas familia, hijo. La sangre no siempre significa lealtad. Esas palabras resonaron mientras Rob construía su imperio, seleccionando cuidadosamente a los empleados que compartían su ética de trabajo e integridad. Cuando conoció a Diana Carile en una gala benéfica hace 7 años, su belleza etérea y su naturaleza aparentemente gentil lo cautivaron. Ella era todo lo que él no era, refinada, educada en escuelas privadas, nacida en la comodidad. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes de lujo en todo el estado de Washington. Diana poseía una capacidad casi sobrenatural para leer a la gente, para decir exactamente lo que necesitaban oír. Ella hizo que Rob creyera que era digno de amor, a pesar de sus asperezas. Su boda fue un evento de cuento de hadas que llegó a las páginas de Sociedad, con Diana radiante con el vestido vintage de su abuela. Durante los primeros 3 años, Rob pensó que había encontrado su ancla. Diana apoyó sus negocios, organizó elegantes cenas que impresionaron a los clientes y pareció genuinamente interesada en su futuro. Tenía un talento particular para hacer que la gente se sintiera especial, recordaba los nombres y detalles personales de todos y podía encantar a cualquiera a los pocos minutos de conocerlos. Pero la perfección, Rob aprendió, a menudo era una máscara cuidadosamente construida. Las grietas comenzaron a aparecer en el 4.º año. Diana se volvió inquieta, quejándose de las largas horas de trabajo de Rob y exigiendo más atención. Empezó a tomar clases de arte 3 noches a la semana, aunque Rob nunca vio ninguna obra de arte. Cuando él sugirió unirse a ella en las exposiciones, ella afirmó que el instructor prefería que los estudiantes encontraran su propia voz sin influencia externa. No entenderías el proceso creativo, Rob, decía con una risa desdeñosa que cortaba más profundo cada vez. Tu mundo es todo hormigón y planos, el mío requiere sensibilidad. El socio comercial y mejor amigo de Rob, Miguel Santos, le había advertido desde el principio. Miguel, un ex-seal de la Marina convertido en contratista, poseía una extraña habilidad para leer las verdaderas intenciones de la gente. Había servido 3 turnos en Afganistán antes de unirse a la compañía de Rob como jefe de seguridad y operaciones. Ella está actuando, Rob, había dicho Miguel después de su primera cita doble. Todo en ella se siente ensayado. Observa sus ojos cuando cree que nadie la está mirando. Rob había descartado la preocupación como celos. El propio matrimonio de Miguel había terminado mal cuando su esposa lo dejó por un médico mientras estaba desplegado. Pero los instintos de Miguel, perfeccionados por años en zonas de combate, rara vez le fallaban. Ahora, de pie en su oficina, Rob reflexionaba sobre la creciente evidencia que había estado ignorando. Las llamadas telefónicas nocturnas que Diana decía que eran de su hermana en Portland. La nueva lencería que había encontrado, todavía con la etiqueta, en su cajón. La forma en que había empezado a programar sus citas de peluquería los mismos días que sus clases de arte. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Miguel. ¿Café mañana? Necesito hablar sobre el proyecto Bellevue. Rob conocía a Miguel lo suficientemente bien como para reconocer el código. El proyecto Bellevue se había completado hacía meses. Algo andaba mal, y Miguel tenía información. Esa noche, Rob llegó a casa y encontró a Diana en su cocina con suelo de mármol, tarareando mientras preparaba la cena. Llevaba una blusa de seda que él nunca había visto antes. Su cabello castaño rojizo estaba peinado con un elaborado recogido,
más adecuado para una cita que para una noche tranquila en casa. Estás radiante, observó Rob, estudiando su rostro en busca de alguna señal reveladora. Diana sonrió, la expresión no llegó del todo a sus ojos verdes. Simplemente feliz, cariño. Las clases de arte han sido tan gratificantes. Finalmente estoy descubriendo quién soy realmente. ¿Y quién es esa? La pregunta colgaba entre ellos como un arma cargada. La sonrisa de Diana flaqueó por un momento antes de que recuperara la compostura. Alguien que merece más que esto, dijo en voz baja, gesticulando alrededor de su casa hecha medida, con un valor de $3 millones. Alguien que necesita pasión, no solo seguridad. Rob sintió que algo frío se asentaba en su pecho, no una angustia, sino un reconocimiento. Había escuchado esas palabras antes, en la voz de su madre, cuando ella le explicó por qué su padre se fue. El patrón se repetía, pero esta vez Rob no era un niño indefenso. Ya veo, dijo en voz baja. Y has encontrado esa pasión en otro lugar. El rostro de Diana palideció, luego se sonrojó de ira. ¿Qué clase de pregunta es esa? Yo nunca. Por supuesto que no, interrumpió Rob, con voz firme. Mi error. Pero no era un error, y ambos lo sabían mientras Diana volvía a cocinar. Rob tomó nota mental de cada detalle. El nuevo perfume, la forma en que seguía mirando su teléfono, la elaborada cena que estaba preparando un martes por la noche. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. Ella no está en nuestra clase, amigo. Rob borró el mensaje y sonrió por primera vez en semanas. El juego había comenzado. Capítulo 2. El descubrimiento. El rostro curtido de Miguel era sombrío mientras deslizaba un sobremanila sobre la mesa de la cafetería. Sus ojos oscuros, que habían visto demasiado tanto en la guerra como en la paz, contenían una mezcla de ira y compasión. No quería tener razón en esto, Rob, dijo Miguel en voz baja, pero necesitaba saberlo. Rob abrió el sobre con manos firmes, aunque apretó la mandíbula mientras examinaba las fotografías que contenía. Diana, radiante y riendo, con los brazos alrededor de un hombre que Rob no reconocía. Las imágenes los mostraban en restaurantes, entrando en un hotel del centro, compartiendo momentos íntimos que hablaban de una relación que iba mucho más allá de un conocido casual. Trevor Walsh, continuó Miguel, consultando sus notas. 38 años, propietario de 3 gimnasios en la ciudad. Divorciado hace 2 años, tiene reputación de ser un infiel en serie. Su ex esposa le quitó todo en el divorcio después de atraparlo con varias mujeres. Rob estudió el rostro de Trevor en las fotos, clásicamente guapo, con dientes artificialmente blanqueados y el tipo de bronceado que proviene de vacaciones caras. Exudaba el encanto superficial que Rob había aprendido a desconfiar tanto en los negocios como en la vida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rob. Lo que puedo decir, unos 8 meses, tal vez más. No son cuidadosos, los han visto por toda la ciudad. Me sorprende que nadie te lo haya dicho antes. La gente no quiere ser el mensajero, dijo Rob, con voz carente de emoción. Continúa. Miguel hojeó más papeles. El imperio del fitness de Trevor está construido sobre deudas y promesas. Está apalancado hasta las cejas, atrasado en el alquiler de 2 de sus locales. Su clientela se compone principalmente de amas de casa adineradas que buscan atención y validación. Patrón clásico de depredador. Rob absorbió esta información con el mismo enfoque metódico que utilizaba para los proyectos de construcción. Cada detalle importaba, cada debilidad podía ser explotada. Hay más, dijo Miguel vacilante. Tu fiesta de aniversario la semana que viene, la que organiza la familia de Diana. Trevor ha sido invitado como el entrenador personal de Diana. Convenció a tus padres de que estás demasiado ocupado con el trabajo para preocuparte por su salud y bienestar. La traición fue más profunda de lo que Rob esperaba. No solo la infidelidad, sino la forma calculada en que Diana había tejido a Trevor en su círculo social, haciendo que Rob pareciera el marido negligente mientras ella interpretaba a la esposa incomprendida. Ella le ha estado diciendo a la gente que eres abusivo, continuó Miguel, con la voz cuidadosamente controlada. No físicamente, sino emocionalmente. Dice que la ignoras, menosprecias sus intereses, la tratas como una esposa trofeo. Es una manipulación sofisticada, construyendo una narrativa que justifica sus acciones. Rob sintió el hielo familiar en sus venas que lo había llevado a través de cada crisis en su vida. Cuando su padre se fue, cuando su madre murió, cuando su primer socio comercial trató de robarle su compañía. Esta misma fría claridad siempre emergía. Miguel, dijo Rob en voz baja, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Hermano, respondió Miguel.
Quiero que averigües todo sobre Trevor Walsh. No solo sus finanzas, quiero saber sus debilidades, sus miedos, sus secretos. Todo el mundo tiene algo que está desesperado por ocultar. Miguel asintió, comprendiendo la tarea sin necesidad de explicaciones. Se conocían lo suficiente como para que las palabras no siempre fueran necesarias. ¿Qué hay de Diana? Rob se quedó callado un largo rato, viendo la lluvia de Seattle correr por la ventana de la cafetería. Ella hizo su elección. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Durante los siguientes 5 días, Rob mantuvo su rutina mientras recopilaba información en silencio. Asistió a reuniones de negocios, revisó contratos e interpretó el papel del marido desprevenido. Pero cada noche, estudiaba los informes de Miguel como si fueran planes de batalla. Resultó que Trevor Walsh tenía una debilidad particular por el juego, no el tipo casual que disfrutaba de un viaje ocasional al casino, sino el tipo desesperado y adictivo que destruye vidas. Debía una cantidad sustancial de dinero a algunas personas muy implacables, usureros que no aceptaban excusas ni planes de pago. Diana, mientras tanto, había estado más ocupada de lo que Rob imaginaba. Había estado envenenando sistemáticamente a su círculo social contra él, difundiendo rumores sobre su temperamento, su naturaleza controladora, su falta de disponibilidad emocional. Se había pintado a sí misma como la víctima de un matrimonio sin amor con un hombre frío y ambicioso que se preocupaba más por el dinero que por su esposa. La revelación más dañina llegó el jueves. Miguel descubrió que Diana había estado con un abogado de divorcios, no para presentar los papeles, sino para explorar sus opciones. Quería saber cuánto podía reclamar en un divorcio sin culpa, si podía obtener manutención del cónyuge, qué bienes podría tener derecho a dividir. Está planeando dejarte después de la fiesta de aniversario, informó Miguel. Probablemente quiera hacer una declaración, humillarte delante de tus amigos y su familia. Daño emocional máximo. Rob absorbió esta información sin inmutarse. Perfecto. Perfecto. Miguel parecía confundido. Nos da tiempo para prepararnos, y significa que ella me ha subestimado por completo. Esa noche, Rob se sentó en la oficina de su casa, rodeado de documentos financieros y papeles legales. Diana estaba abajo, presumiblemente enviando mensajes de texto con Trevor mientras veía la televisión. La casa parecía un decorado de teatro, hermosa, pero hueca, llena de emociones actuadas y conversaciones guionizadas. Rob abrió su portátil y comenzó a escribir. Si Diana quería jugar, él le mostraría lo que un verdadero estratega podía lograr. Pero primero, necesitaba hacer algunas llamadas. A viejos amigos, a gente que le debía favores, a gente que entendía que la lealtad se ganaba y la traición se castigaba. La fiesta de aniversario era dentro de 6 días. Diana pensaba que sería su momento de triunfo, el escenario perfecto para su gran final. En cambio, sería el comienzo de su educación, y sus consecuencias. Rob sonrió mientras trabajaba, recordando las palabras de su madre sobre elegir cuidadosamente a la familia. Diana le había enseñado la lección más valiosa de todas. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse, pero la venganza era un arte que estaba ansioso por dominar. Capítulo 3. La red se aprieta. El teléfono de Rob sonó a las 6 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba un número que no había visto en 15 años. Danny Morrison, su antiguo jefe de equipo de sus primeros días en la construcción. Danny ahora dirigía una firma de investigación privada especializada en asuntos delicados para la élite de Seattle. Bobby Hayes. La voz grave de Danny transmitía el peso de la historia compartida. Escuché que podrías necesitar asistencia profesional. Miguel se había comunicado con nuestra red en la construcción. La información fluye como el hormigón, lenta pero inexorablemente, llegando a todos los rincones. La reputación de Danny se basaba en la discreción y los resultados. Necesito un perfil completo, dijo Rob sin preámbulos. Trevor Walsh y sus asociados. Financiero, personal, profesional. Todo. Ya ha empezado, chico. Tu socio me puso al corriente. Tendré los resultados preliminares esta noche. Danny había aprendido su oficio en la inteligencia del ejército antes de pasar al trabajo civil. Sus métodos eran minuciosos y ocasionalmente sobrepasaban los límites legales, pero sus resultados eran incuestionables. Esa noche, Rob revisó el informe inicial de Danny en la oficina cerrada de su casa. La imagen que pintaba era más perjudicial de lo que había esperado. Trevor Walsh había construido su imperio del fitness sobre una base de mentiras y explotación. Su modelo de negocio se dirigía específicamente a esposas infelices, identificando la vulnerabilidad y explotándola tanto para beneficio financiero como personal.
Diana no era su primera presa, simplemente era la más rentable. Ha ejecutado esta estafa al menos 6 veces, detallaba el informe de Danny. Se dirige a mujeres ricas y casadas, las seduce, y luego las chantajea por dinero, las convence para que inviertan en sus negocios. Su ex esposa no fue su víctima, fue su socia hasta que encontró un mejor objetivo. El detalle más interesante tenía que ver con la crisis financiera actual de Trevor. Debía $200,000 a Sal Torino, un usurero conocido por cobrar deudas con intereses que iban más allá del dinero. La reputación de Torino incluía huesos rotos y traslados permanentes para aquellos que lo decepcionaban. El teléfono de Rob vibró con un mensaje de texto de Diana. Trabajando hasta tarde esta noche. No me esperes. Miró su reloj, 7:30 de la tarde. Según la vigilancia de Miguel, el gimnasio de Trevor cerraba a las 8 de la tarde entre semana. Ya no estaban siendo sutiles. Rob hizo 3 llamadas telefónicas esa noche. La primera fue a David Chun, su abogado, solicitando una reunión de emergencia para discutir estrategias de protección de activos. La segunda fue a su contador, pidiéndole una revisión completa de sus finanzas conjuntas. La tercera llamada fue a un número que Danny le había proporcionado, alguien que podía resolver problemas que los abogados y contadores no podían tocar. El viernes por la mañana llegaron visitantes inesperados a la oficina de Rob. Sal Torino llegó con 2 socios. Su presencia llenó el espacio con una amenaza tácita. Sal era un hombre compacto de unos 60 años, impecablemente vestido pero con el aura de alguien acostumbrado a la violencia. Señor Hayes, la voz de Sal era culta, delatando una educación cara. Entiendo que tenemos un interés mutuo en el señor Trevor Walsh. Rob hizo un gesto hacia las sillas frente a su escritorio. Aprecio que haya venido personalmente, señor Torino. Su reputación le precede. Un hombre que honra sus deudas construye con integridad. Lo respeto. Sal se acomodó en su silla. Sus socios permanecieron de pie. Trevor Walsh, sin embargo, carece de esas cualidades. Estoy escuchando. Me debe una suma considerable. Lo que es más preocupante, ha estado haciendo promesas sobre fondos futuros, específicamente dinero que espera recibir de una mujer adinerada a la que ha estado cortejando, su esposa, creo. Rob mantuvo su expresión neutral. Y yo no suelo involucrarme en disputas matrimoniales, pero el señor Walsh ha hecho de mi negocio su negocio al usar el nombre de su esposa como garantía para sus deudas. Esto crea complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Sal sonrió. La expresión carecía de calidez. El tipo que requiere soluciones creativas. Propongo una asociación. Usted me ayuda a cobrar lo que se me debe, y me aseguro de que el señor Walsh aprenda la importancia de elegir a sus parejas románticas con más cuidado. Rob consideró la oferta. Asociarse con Sal Torino no era una decisión que se tomara a la ligera, pero Trevor ya había involucrado a personas peligrosas en la vida de Rob a través de su conexión con Diana. ¿Qué tiene en mente? Nada que lo implique directamente. El señor Walsh cree que está a punto de recibir una ganancia inesperada del acuerdo de su divorcio. Cuando eso no se materialice, tendrá que encontrar formas alternativas de honrar sus compromisos. Simplemente quiero estar presente en esas negociaciones. Rob entendió el subtexto. Se ocuparían de Trevor, pero de una manera que no se pudiera rastrear hasta Rob. Era elegante y eficaz. Diana, su esposa, tomó sus decisiones, señor Hayes. Yo no castigo a la gente por estupidez, solo por interferir en mis negocios. Mientras ella se mantenga fuera de mi camino, enfrentará las consecuencias de su elección, no las mías. Se estrecharon la mano, sellando un acuerdo que habría sido impensable hace apenas unas semanas. Pero la traición tenía una forma de ampliar la flexibilidad moral de uno. El sábado trajo las piezas finales del plan de Rob a la vista. Danny entregó un expediente completo sobre las actividades de Diana, incluyendo registros detallados de sus mentiras a amigos y familiares. Más importante aún, descubrió que Diana había estado fotografiando en secreto los documentos comerciales de Rob, aparentemente proporcionando información a Trevor sobre posibles oportunidades financieras. Te ha estado preparando para algo más que un divorcio, explicó Danny. Estaban planeando usar información privilegiada sobre tus proyectos para competir contra ti. Trevor iba a empezar una empresa de construcción usando tus estrategias de negocio y listas de clientes. La traición era más completa de lo que Rob había imaginado. Diana no solo había sido infiel, había estado llevando a cabo espionaje industrial, planeando destruir su negocio mientras robaba el trabajo de su vida. Esa tarde, Rob hizo sus preparativos finales. Transfirió activos específicos a cuentas a las que Diana no podía acceder,
reestructuró sus asociaciones comerciales para protegerse contra futuros desafíos legales y dispuso que ciertos documentos se entregaran en el momento preciso. Miguel se unió a él para cenar el sábado por la noche. Los dos hombres compartieron una comida tranquila mientras Diana asistía a lo que ella decía que era una noche de chicas, pero que en realidad era una estancia de una noche con Trevor en el Four Seasons. ¿Estás listo para mañana?, preguntó Miguel. Rob miró alrededor de la casa que había construido para Diana, llena de arte que ella había elegido y recuerdos que ahora parecían huecos. He estado listo desde el día en que la conocí, dijo en voz baja. Simplemente no sabía para qué me estaba preparando. La fiesta de aniversario era dentro de 18 horas. Diana pensaba que estaba entrando en su momento de triunfo. En cambio, estaba a punto de descubrir que subestimar a Robert Hayes era el error más caro que había cometido en su vida. Capítulo 4. La trampa del aniversario. La finca de la familia Carile se extendía por 10 acres de césped cuidado con vistas a Puget Sound. Los padres de Diana, Robert y Patricia Carile, no habían escatimado en gastos para la celebración del aniversario de su hija. Carpas blancas salpicaban los terrenos, candelabros de cristal colgaban de pabellones temporales, y un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca del jardín de rosas. Rob llegó solo, explicando a los preocupados anfitriones que Diana llegaba tarde debido a una cita de peluquería de última hora. En realidad, todavía estaba en el Four Seasons con Trevor, sin saber que su cronograma cuidadosamente orquestado estaba a punto de colapsar. Robert, te feies maravilloso. Patricia Carile lo abrazó cálidamente. La madre de Diana siempre había tratado a Rob con genuino afecto, haciendo que los eventos de esta noche fueran más dolorosos para todos los involucrados. La lista de invitados representaba a la élite social de Seattle, líderes empresariales, políticos y familias de dinero antiguo que valoraban la reputación por encima de todo. Diana había invitado específicamente a estas personas para que fueran testigos de lo que ella pensaba que sería la humillación pública de Rob. Miguel circulaba entre la multitud, vestido con un traje caro que ocultaba su formación táctica. Danny Morrison trabajaba en el perímetro, coordinándose con el personal de seguridad que le debía favores a la compañía de Rob. Cada elemento estaba en su lugar. A las 7, Diana llegó con un impresionante vestido rojo que acentuaba su cabello castaño rojizo y sus ojos esmeralda. Se movía entre la multitud como una reina, presidiendo, aceptando cumplidos y compasión por su difícil matrimonio con gracia practicada. Cariño, besó la mejilla de Rob con afecto teatral. Siento mucho llegar tarde. Ya sabes cómo son estas cosas. Rob sonrió, notando el sutil aroma del perfume de Trevor en su piel. Por supuesto. Te fais hermosa. La confianza de Diana era embriagadora de ver. Creía que era intocable, protegida por la riqueza y la posición social de su familia. La revelación sería mucho más devastadora. Trevor llegó a las 7:30, interpretando su papel de entrenador personal de Diana con divertida convicción. Llevaba un traje caro que alguien más había elegido claramente. Su complexión musculosa y su sonrisa artificial lo hacían parecer un actor interpretando a un hombre de negocios en lugar de uno real. Robert, Trevor extendió su mano con practicada sinceridad. Es un placer conocerte finalmente. Diana me ha contado mucho sobre ti. Estoy seguro de que lo ha hecho, respondió Rob, con un apretón deliberadamente firme. Y ella me ha contado sobre sus sesiones de entrenamiento contigo. La sonrisa de Trevor parpadeó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Es muy dedicada a sus objetivos de fitness. Oh, sé exactamente lo dedicada que es. La conversación fue interrumpida por Patricia Carile pidiendo atención. Los brindis formales estaban a punto de comenzar, con el padre de Diana hablando primero sobre la importancia del matrimonio y el compromiso. La ironía no se perdió en nadie excepto en los culpables. A medida que avanzaba la noche, Rob interpretó su papel a la perfección, el esposo devoto que celebraba 7 años de matrimonio. Pero aquellos que lo conocían bien podían ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de Diana. A las 9, Miguel le hizo a Rob una sutil señal con la cabeza. La fase 1 estaba completa. El teléfono de Trevor vibró con un mensaje de texto urgente. Saltorino te está buscando. Dice que te perdiste otro pago. No está contento. El mensaje provenía de un número irrastreable que Danny había arreglado. El rostro de Trevor palideció al leer el mensaje. Se excusó de su conversación con los primos de Diana y salió para hacer una llamada. Pero Saltorino no contestaba su teléfono porque estaba ocupado con otros asuntos. Mientras tanto, Danny se había colocado cerca de la mesa de Diana, lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación con sus hermanas.
Estaba describiendo sus planes para finalmente ser libre y cómo había encontrado a alguien que realmente entendía sus necesidades. La cosa es, dijo Diana en voz baja, que Robert ha estado tan concentrado en el trabajo que ni siquiera se da cuenta de que me he ido. Será un shock cuando le diga que quiero el divorcio. Sus hermanas intercambiaron miradas incómodas. Habían crecido con Diana, conocían su capacidad de manipulación, pero incluso ellas parecían perturbadas por su insensibilidad. A las 9:30, Rob se puso de pie y se acercó al micrófono. La multitud se calló, esperando el tradicional discurso de aniversario expresando gratitud y amor. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó Rob, su voz resonando claramente por todo el recinto. Hace 7 años, Diana y yo nos hicimos promesas sobre el amor, la fidelidad y la construcción de una vida juntos. Diana sonrió desde su mesa, esperando claramente un tributo romántico que hiciera que su inminente traición fuera aún más dramática. Esta noche, quiero honrar esas promesas, continuó Rob, especialmente las que se refieren a la fidelidad y la honestidad. La multitud murmuró con aprobación, pero la sonrisa de Diana flaqueó ligeramente. Algo en el tono de Rob no estaba del todo bien. El matrimonio te enseña muchas cosas, dijo Rob, sus ojos encontrando los de Diana entre la multitud. Te enseña sobre la confianza, sobre la colaboración y sobre la diferencia entre la persona con la que te casaste y la persona que creías que te casaste. La cara de Diana comenzaba a enrojecerse, reconociendo que este discurso se estaba desviando del guión que ella había imaginado. Así que esta noche, quiero darle a mi esposa algo especial, algo que represente exactamente en lo que se ha convertido nuestro matrimonio. Rob metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre manila, idéntico al que Miguel le había mostrado en la cafetería. Para ti, querida, dijo, caminando hacia la mesa de Diana mientras la multitud observaba confundida. ¡Feliz aniversario! Colocó el sobre frente a ella y luego se volvió para dirigirse a la multitud por última vez. Espero que me disculpen por irme temprano. Tengo que estar en otro lugar, específicamente en mi nuevo auto deportivo que Diana no conoce. Es increíble lo que puedes lograr cuando tu cónyuge cree que estás demasiado ocupado para prestar atención. Las implicaciones de sus palabras enviaron ondas de choque a través de la multitud. Las manos de Diana temblaron mientras alcanzaba el sobre, su rostro pasando por la confusión, la ira y el terror naciente. Rob caminó tranquilamente hacia la salida, asintiendo cortésmente a los invitados que estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Detrás de él, escuchó el sonido del papel rasgándose mientras Diana abría el sobre, y luego, perforando el elegante aire de la noche, llegó el grito que perseguiría a Diana Carile por el resto de su vida. Capítulo 5. El desmoronamiento. El grito de Diana destrozó la atmósfera gentil como un disparo. Las fotografías esparcidas sobre el mantel blanco, a la vista de su familia y amigos, imágenes de ella y Trevor en apasionados abrazos, entrando a hoteles, compartiendo cenas íntimas que claramente no eran consultas de fitness. Pero las fotografías eran solo el comienzo. Mezclados entre las imágenes había extractos bancarios que mostraban las deudas de juego de Trevor, documentos judiciales de sus divorcios anteriores y un informe detallado de su historial de dirigirse a mujeres adineradas. La página final era una carta escrita a mano por Diana a su abogado de divorcios, discutiendo cómo maximizar mi acuerdo mientras minimizo la capacidad de Robert para proteger sus activos. Patricia Carile alcanzó las fotografías con manos temblorosas, su rostro perdiendo color al reconocer la traición de su hija. Diana, ¿qué es esto? Diana intentó recoger la evidencia dispersa, pero sus hermanas ya habían visto suficiente. Toda la mesa la miraba con expresiones que iban desde la conmoción hasta el disgusto. No es lo que parece, balbució Diana, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Trevor, mientras tanto, había desaparecido por completo. El mensaje de texto sobre Sal Torino lo había enviado huyendo en la noche, dejando a Diana para enfrentar las consecuencias sola. Robert Carile Sr. se levantó lentamente, su rostro una máscara de ira apenas controlada. Un hombre que había construido su reputación sobre la integridad y los valores familiares, estaba viendo a su hija destruir todo por lo que había trabajado para crear. Sal, dijo en voz baja. Papá, por favor. Sal de mi casa. Ahora la orden tenía autoridad absoluta. Diana miró alrededor de la mesa, buscando desesperadamente el apoyo de sus hermanas o su madre, pero solo encontró desprecio y vergüenza. Mientras Diana huía hacia el estacionamiento, su vestido rojo arrastrándose detrás de ella como una herida, los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. La historia estaría en todos los círculos sociales de Seattle por la mañana.
Mientras tanto, Rob conducía su nuevo Porsche 911 Turbo por las sinuosas carreteras sobre la ciudad, su teléfono conectado a la voz de Miguel a través de los altavoces del auto. Trevor está en el viento, informó Miguel, pero no puede correr lejos. Danny tiene gente vigilando su apartamento, sus gimnasios, incluso la casa de su madre en Tecoume. Y Sal está esperando. De hecho, está impresionado con lo limpiamente que manejaste la exposición. Dice que muestra respeto profesional por el proceso. Rob sonrió sombríamente mientras navegaba por una curva cerrada. ¿Qué hay de Diana? Se dirige a casa en su auto, llorando. Su teléfono ha estado sonando sin parar, probablemente periodistas. Esta historia estará en todas partes mañana. La destrucción estaba procediendo exactamente como estaba planeado, pero Rob no sentía satisfacción, solo la fría finalización de las tareas necesarias. El teléfono de Rob sonó cuando entró en su camino de entrada. El nombre de Diana apareció en la pantalla. ¿Dónde estás? Su voz estaba ronca por el llanto y los gritos. En casa. ¿Dónde más estaría? Me humillaste delante de todos, mi familia, mis amigos. Les mostré quién eres realmente. Hay una diferencia, Diana. Por favor, Robert. Podemos solucionar esto. Trevor no significa nada para mí. Fue solo un error. La voz de Rob era hielo. 8 meses planeando robar los secretos de mi negocio también fue un error. Hablar con abogados de divorcio fue un error. El silencio al otro lado le dijo que ella no esperaba que él supiera sobre sus traiciones más elaboradas. ¿Cómo lo supiste todo, Diana? Construí un negocio multimillonario prestando atención a los detalles. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta de que mi esposa estaba llevando a cabo espionaje en mi propia casa? Yo nunca. Fotografiaste mis documentos comerciales. Le diste información a Trevor sobre mis proyectos. No solo me estabas engañando, estabas planeando destruirme. Los sollozos de Diana resonaron a través del teléfono. Te amo, Robert. Cometí errores, pero te amo. No, dijo Rob en voz baja. Amas lo que represento, seguridad, estatus, dinero. Nunca me amaste. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué les dijiste a todos que era abusivo? ¿Por qué difundiste mentiras sobre que era controlador y emocionalmente indisponible? ¿Por qué te pintaste a ti misma como la víctima de un matrimonio terrible mientras planeabas tomar todo por lo que he trabajado? Cada pregunta aterrizó como un golpe físico. Diana no tenía respuestas porque no había buenas respuestas. Quiero que salgas de la casa mañana por la noche, continuó Rob. Lleva tu ropa y tus artículos personales. Todo lo demás se queda. No puedes echarme. Esta también es mi casa. En realidad, sí puedo. La casa está solo a mi nombre, comprada antes de nuestro matrimonio con dinero que yo gané. Revisa la escritura si no me crees. Rob colgó sin esperar una respuesta. A través de la ventana, pudo ver el auto de Diana entrando en el camino de entrada, sus faros cortando la oscuridad como acusaciones. Dentro de la casa, el teléfono de Diana estaba zumbando constantemente. Mensajes de texto de amigos y familiares, llamadas perdidas de números que no reconocía, probablemente periodistas que se habían enterado de la historia. Encontró a Rob en su estudio, revisando documentos tranquilamente en su escritorio. Necesitamos hablar, dijo ella, con el maquillaje corrido y su caro vestido arrugado. No, no lo necesitamos, Diana. Sé que estás herida. ¿Herida? Rob levantó la vista de sus papeles. Diana, no estoy herido, estoy decepcionado. Hay una diferencia. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy decepcionado de mí mismo por creer en tu actuación durante tanto tiempo, por pensar que alguien capaz de tu nivel de engaño podría ser realmente capaz de amar. Diana se acercó a su escritorio, su voz adoptando el tono suplicante que una vez había sido tan efectivo. Cariño, por favor. Sé que cometí errores enormes, pero podemos superar esto. Terapia de pareja, terapia, lo que quieras. Haré lo que sea. Rob se sentó, con el bolígrafo aún en la mano, y la miró directamente. No hay nada que puedas hacer. Has cruzado líneas que no se pueden deshacer. Todos cometen errores. No así. No tan calculado. No tan completo. Diana se hundió en la silla frente a su escritorio. Su compostura finalmente se quebró por completo. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa? Lo siento. Lo siento mucho. No quiero nada de ti, Diana. Ese es el punto. No me queda nada que ofrecer. La finalidad en su voz pareció penetrar su desesperación por primera vez. Pareció entender que su matrimonio realmente había terminado. ¿Qué sucede ahora? Ahora aprendes a vivir con las consecuencias de tus decisiones. A partir de mañana,
Como si fuera invocado por sus palabras, el teléfono de Diana sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de su padre. Miró a Rob suplicante, pero él simplemente volvió a sus documentos. Diana respondió la llamada con manos temblorosas, e incluso desde el otro lado de la habitación, Rob pudo escuchar la voz de su padre, fría e implacable, explicando que ya no era bienvenida en las reuniones familiares hasta que descubriera cómo comportarse como una adulta. El desmantelamiento de la vida de Diana estaba procediendo más rápido de lo que incluso Rob había anticipado. Para mañana, estaría verdaderamente sola, despojada del apoyo familiar, la posición social y la seguridad financiera. Pero Rob sabía que el verdadero castigo recién estaba comenzando. Capítulo 6. La caza comienza. Trevor Walsh estaba agachado en el asiento trasero de un taxi a las 3 de la madrugada, su caro traje arrugado y su confianza completamente destrozada. El conductor, un inmigrante del Medio Oriente llamado Hassan, seguía mirando nerviosamente por el espejo retrovisor. ¿Estás seguro de que quieres ir a este vecindario, hombre? No es seguro para alguien como tú. Trevor agarró su teléfono, que había estado zumbando con mensajes cada vez más amenazantes de números que no reconocía. El último había incluido una foto de la casa de su madre con el mensaje: «Hermoso jardín, odiaría ver que le pase algo». «Solo conduce», murmuró Trevor, hundiéndose más en el asiento. Había huido de la fiesta de aniversario en el momento en que recibió el mensaje de texto sobre Saltorino, pero huir estaba resultando inútil. Estas personas tenían recursos y conexiones que se extendían por toda la ciudad. El taxi se detuvo en un motel barato en el sur de Seattle, el tipo de lugar que alquilaba habitaciones por hora y no hacía preguntas sobre la identificación. Trevor le pagó al conductor en efectivo y se apresuró a entrar, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. Mientras tanto, Diana estaba sentada sola en su BMW en el camino de entrada de lo que había sido su hogar durante 5 años. Rob había apagado todas las luces del interior, enviando un mensaje claro de que no era bienvenida. Su teléfono finalmente había dejado de sonar, pero solo porque lo había apagado por completo. La magnitud de su situación estaba comenzando a penetrar la conmoción. Su familia la había repudiado, sus amigos evitaban sus llamadas, y su esposo, el hombre que ella pensaba que era demasiado aburrido y predecible como para representar una amenaza real, había orquestado su completa destrucción social con precisión quirúrgica. Intentó llamar a Trevor, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. El cobarde la había abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, al igual que todos los demás hombres en su vida, excepto Rob. La ironía no se le escapaba. Al amanecer, Diana condujo hasta la casa de su hermana Michelle en Bellevue, con la esperanza de recibir compasión o al menos un refugio temporal. Michelle la recibió en la puerta, todavía en bata, con el rostro endurecido por el disgusto. «No puedo creerte», dijo Michelle sin preámbulos. «Papá tuvo un episodio cardíaco anoche por tu culpa. Está en el hospital». El rostro de Diana palideció. «Está bien. Está estable, gracias a ti». «No». Michelle salió y cerró la puerta detrás de ella. «Mamá está con él. Me pidió que te dijera que no fueras al hospital». «Michelle, por favor. Necesito ayuda. Necesito un lugar donde quedarme. Necesitas asumir la responsabilidad de lo que has hecho. A papá, a mamá, a Robert, especialmente a Robert. Robert no es inocente en esto». La risa de Michelle fue amarga. «¿En serio? ¿Qué hizo él? ¿Trabajar demasiado duro para darte todo lo que querías?» No se dio cuenta de que su esposa era una adúltera egoísta y manipuladora. Las palabras golpearon a Diana como golpes físicos. Escucharlas de su propia hermana, alguien que una vez había sido su confidente más cercana, fue devastador. «Cometí errores». No cometiste errores, Diana. Tomaste decisiones calculadas y deliberadas para traicionar a alguien que te amaba. Michelle regresó al interior, dejando a Diana sola a la puerta como un vendedor ambulante que vendía algo que nadie quería. De vuelta en el motel, Trevor estaba descubriendo que sus problemas se extendían mucho más allá de la vergüenza social. El servicio de habitaciones llamó a su puerta a las 9 de la mañana, no para entregar comida, sino para informarle que sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas y que necesitaba pagar en efectivo por otra noche. «Eso es imposible», protestó Trevor. «Tengo excelente crédito». Pero cuando llamó a su banco, se enteró de que sus cuentas habían sido congeladas en espera de una investigación sobre actividades financieras irregulares. Alguien con recursos serios estaba desmantelando sistemáticamente su vida. Su teléfono sonó con una llamada de su gerente comercial, Stephanie. «Trevor, tenemos un problema».
El propietario del local de Ballard exige el pago inmediato del alquiler atrasado, y la compañía de seguros está haciendo preguntas sobre tus reclamos recientes. Además, hay hombres aquí preguntando por ti. Hombres de aspecto aterrador. Las manos de Trevor comenzaron a temblar. ¿Qué tipo de hombres? Del tipo que no sonríe cuando habla. Dejaron un mensaje. Dile al señor Walsh que al señor Torino le gustaría programar una reunión para discutir su plan de pago. La línea se cortó. Stephanie había colgado, probablemente decidiendo que su propia seguridad era más importante que su lealtad a su empleador. Trevor intentó llamar a Diana, pero su teléfono estaba apagado. Intentó llamar a su ex esposa, pero ella se rió y colgó cuando reconoció su voz. Intentó llamar a su abogado, pero le dijeron que su anticipo había sido insuficiente y que los servicios adicionales requerirían el pago inmediato antes del mediodía. Trevor estaba realmente solo y completamente atrapado. Rob, mientras tanto, estaba en su oficina revisando los informes de sus diversos aliados. La red de Danny Morrison había demostrado ser notablemente eficiente para identificar y explotar las vulnerabilidades de Trevor. Sus finanzas están completamente congeladas, informó Danny. Sus socios comerciales se están distanciando, sus empleados están renunciando, y sus membresías en el gimnasio se están cancelando en masa. ¿Cómo?, preguntó Rob. Las noticias viajan rápido en esta ciudad. Cuando la gente se enteró de lo de anoche, comenzaron a conectar los puntos. Resulta que Trevor ha estado ejecutando variaciones de esta estafa durante años. Las mujeres se están presentando, compartiendo historias sobre su manipulación y explotación financiera. Miguel agregó su propia actualización. Diana se hospeda en el Four Seasons del centro. Lo cargó a una tarjeta de crédito que probablemente será rechazada mañana. Está haciendo llamadas, tratando de encontrar aliados, pero todos la están abandonando. Y Sal está esperando tu señal. De hecho, está disfrutando esto. Dice que es como ver una partida de ajedrez donde él llega a ser la pieza ganadora. Rob sintió lentamente. La primera fase había sido sobre la exposición y el aislamiento. La fase 2 sería sobre las consecuencias y la justicia. Organiza la reunión con Sal para esta noche. Y Danny, necesito que organices algo más. ¿Qué? La madre de Trevor en Tecoume. Quiero que reciba algunas visitas, no amenazantes, sino preocupadas. Personas que quieran ayudarla a comprender qué tipo de hombre es realmente su hijo. Danny sonrió sombríamente. Considera lo hecho. Mientras el sol se ponía sobre Seattle, tanto Trevor como Diana estaban aprendiendo que traicionar a Robert Hayes tenía consecuencias que se extendían mucho más allá del final de un matrimonio. Habían despertado algo en él para lo que no estaban completamente preparados para enfrentar. El verdadero castigo recién estaba comenzando. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. El almacén abandonado en Georgetown se encontraba bajo el brillo industrial del distrito naviero de Seattle. Rob llegó a la medianoche en su porche. El ronroneo del motor resonaba en los edificios vacíos. Miguel esperaba en las sombras, su porte militar evidente incluso en ropa informal. «Está adentro», dijo Miguel en voz baja. La gente de Sal lo encontró en la casa de su madre. Aparentemente, pensó que esconderse detrás de una mujer de 70 años lo protegería. Rob sintió un destello de disgusto. ¿Algún problema? Ninguno. Su madre de hecho se sintió aliviada cuando la gente de Danny le explicó lo que su hijo había estado haciendo. Entregó a Trevor voluntariamente. Dijo que se había estado preguntando de dónde provenía su dinero. Caminaron juntos por la entrada, sus pasos resonando en el espacio cavernoso. Sal Torino esperaba en el centro del almacén, flanqueado por dos socios. Trevor estaba sentado en una silla de metal, con las muñecas atadas con cremallera detrás de la espalda, el rostro hinchado por lo que parecía ser una educación reciente en respeto. «Señor Hayes», Sal asintió con aprobación. «Punctual. Lo aprecio». Trevor miró a Rob con ojos que contenían una mezcla de terror y súplica desesperada. «Robert, gracias a Dios que estás aquí. Estos hombres están locos. Han cometido algún tipo de error». «El único error», dijo Rob en voz baja, «fue pensar que podías robarme sin consecuencias. Nunca robé nada. Robaste el afecto de mi esposa mediante la manipulación y las mentiras. Robaste información confidencial sobre mi negocio. Robaste mi reputación al alentar a Diana a difundir rumores sobre mi carácter. Pero lo más importante, robaste mi tiempo. 7 años que invertí en un matrimonio mientras tú y Diana conspiraban contra mí». Sal intervino suavemente. «El señor Walsh también me robó $200,000, prometiendo pagar con los fondos que esperaba recibir de su acuerdo de divorcio. Cuando le expliqué que esto era inaceptable,
se volvió bastante grosero. El rostro de Trevor estaba pálido por el sudor, a pesar del frío del almacén. Puedo conseguir su dinero, a los dos. Solo necesito tiempo. Tiempo, reflexionó Rob, un concepto interesante. Tuviste tiempo para seducir a mi esposa, tiempo para planear la destrucción de mi negocio, tiempo para difundir mentiras sobre mi carácter. Pero ahora, cuando llegan las consecuencias, de repente el tiempo escasea. Rob hizo un gesto hacia Miguel, quien dio un paso al frente con un maletín de cuero. Adentro había documentos que Trevor reconoció con creciente horror, copias de sus registros financieros, contratos comerciales y correspondencia personal. Tus deudas de juego se extienden más allá del señor Torino, explicó Rob. Casinos en Las Vegas, juegos privados en Vancouver, cuentas de apuestas en línea, exposición total. Aproximadamente $850,000. Tus gimnasios están hipotecados más allá de su valor, tus activos personales son inexistentes, y tu reputación está destruida. Pero esto es lo interesante, agregó Miguel, consultando una tableta. Tus pólizas de seguro aún están activas, seguro de vida, seguro de discapacidad, seguro comercial, pagos sustanciales si algo desafortunado sucediera. La respiración de Trevor se volvió rápida y superficial. No puedes hablar en serio. Se trata de un divorcio. La gente se divorcia todo el tiempo. No se trata de un divorcio, dijo Rob fríamente. Se trata de justicia. Te dirigiste a mi esposa específicamente por su riqueza y vulnerabilidad. Planeaste destruir mi negocio y robar el trabajo de mi vida. Eso te hace más que un adúltero, te hace un parásito. Sal miró su reloj con impaciencia. Caballeros, si bien esto es esclarecedor, tengo otras citas esta noche. Rob Senchio. Por supuesto, Trevor. Tienes que tomar una decisión. Opción 1. Puedes intentar huir de nuevo. Los asociados del señor Torino te encontrarán eventualmente, y la conversación será considerablemente menos civilizada. Opción 2. Trevor susurró. Estás hablando de asesinarme. Estoy hablando de darte la oportunidad de hacer algo honorable por primera vez en tu vida adulta, corrigió Rob. Tu madre estará financieramente segura, tus acreedores estarán satisfechos, tus víctimas tendrán un cierre. Miguel respondió. Entonces pasarás el tiempo que te quede mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo se acabará finalmente la paciencia del señor Torino. Tu madre perderá su casa para pagar tus deudas. Las mujeres a las que victimizaste nunca verán justicia. Sal agregó su propia perspectiva. En mi experiencia, los hombres que roban tanto a sus acreedores como a sus amigos rara vez viven vidas largas y cómodas. Las montañas del estado de Washington contienen muchos accidentes de senderismo desafortunados. Trevor miró alrededor del almacén, buscando desesperadamente rutas de escape que no existían. Tiene que haber otra manera. La hay, dijo Rob. Puedes confesar todo a la policía, enfrentar un juicio por fraude, manipulación y conspiración, pasar de 15 a 20 años en prisión mientras tu madre pierde todo en demandas civiles. El silencio se prolongó durante varios minutos mientras Trevor contemplaba sus opciones. Finalmente, miró a Rob con algo parecido al respeto. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde el momento en que confirme tu existencia, respondió Rob honestamente. Cometiste el error de pensar que era una víctima pasiva. En la construcción, a eso lo llamamos un error fundamental. Todo lo que sigue es inestable. Trevor asintió lentamente, pareciendo llegar a alguna decisión interna. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás el acuerdo? Tienes mi palabra, dijo Rob simplemente, que vale considerablemente más de lo que valió la tuya. ¿Y Diana? Diana enfrentará su propio ajuste de cuentas, pero eso ya no es asunto tuyo. Miguel se acercó con una tableta y un lápiz óptico. Estos son los documentos que deberá firmar. Formularios de seguro, una carta que explica su viaje de senderismo planificado y una confesión que detalla sus actividades con Diana y otras víctimas. Las manos de Trevor temblaron mientras leía los papeles. Esta confesión destruirá mi reputación. Tu reputación fue destruida en el momento en que te dirigiste a mi esposa, dijo Rob. Esto solo lo hace oficial. Mientras Trevor firmaba cada documento, Rob sintió una fría satisfacción en su pecho. La justicia no siempre era legal, pero siempre era necesaria. Los asociados de Sal cortaron las ataduras de Trevor y le proporcionaron equipo y suministros para senderismo. Tienes hasta el amanecer, explicó Sal. Un helicóptero te llevará a una zona remota de las cascadas del norte. Después de eso, estás solo. Trevor se puso de pie sobre piernas temblorosas, mirando a Rob por última vez. ¿Qué le pasa a Diana?
La sonrisa de Rob carecía de calidez. La educación de Diana recién está comenzando. Capítulo 8. La última jugada. Diana estaba sentada en el bar del Hotel Four Seasons a las 2 de la tarde, bebiendo su tercer vodka tónico y mirando su teléfono silencioso. El Seattle Post-Intelligencer había publicado una historia en la portada sobre la desaparición de Trevor, completa con extractos de su confesión que detallaban su sistemática seducción y explotación de mujeres ricas. El artículo pintaba a Diana no como una víctima, sino como la presa más reciente de Trevor, una mujer tan desesperada por atención que se había enamorado de un obvio estafador mientras traicionaba a su esposo. La narrativa era devastadora porque era en gran parte cierta. Su tarjeta de crédito había sido rechazada esa mañana cuando intentó extender su estadía en el hotel. Sus llamadas a amigos no fueron respondidas. El silencio de su familia era ensordecedor. Incluso su peluquero había cancelado su cita permanente, citando conflictos de programación. La bartender, una joven llamada Jessica, había estado lanzando miradas compasivas en dirección a Diana toda la tarde. Finalmente, se acercó con genuina preocupación. «Señora, ¿está bien? Ha estado aquí por horas». Diana levantó la vista con los ojos enrojecidos. «¿Alguna vez has cometido un error tan grande que destruyó todo lo que te importaba?» «He cometido muchos errores», respondió Jessica suavemente, «pero la mayoría de los errores se pueden solucionar si estás dispuesto a hacer el trabajo. No este. Este destruyó a mi familia, mi matrimonio, toda mi vida». Jessica miró alrededor del bar casi vacío antes de sentarse frente a Diana. «¿Qué pasó?» Toda la historia salió a la luz. La aventura, las mentiras, los planes para destruir el negocio de Rob, el desastre de la fiesta de aniversario. Jessica escuchó sin juzgar, ocasionalmente rellenando el vaso de Diana con agua en lugar de alcohol. «Parece que te enamoraste de un depredador», dijo Jessica finalmente. «Pero eso no excusa lo que le hiciste a tu esposo». «Lo sé», susurró Diana. «Sé que destruí todo, pero no sé cómo arreglarlo». «¿Has hablado con él?» «Realmente he hablado, no solo te has disculpado». Diana negó con la cabeza. «No me verá, no contesta mis llamadas. Ha dejado claro que nuestro matrimonio ha terminado. Entonces tal vez necesites concentrarte en arreglarte a ti misma en lugar de arreglar el matrimonio». La conversación fue interrumpida por la llegada de Danny Morrison, quien se acercó a la mesa de Diana con la confianza de alguien acostumbrado a las conversaciones difíciles. «S.R.A. Hayes, soy Danny Morrison. Trabajo para su esposo. Le gustaría verla». El corazón de Diana dio un vuelco con una esperanza desesperada. Capítulo 9. Los nuevos cimientos. 6 meses después de la partida de Diana, Rob estaba de pie en la misma oficina donde todo se había desmoronado, pero el espacio se sentía diferente ahora, más limpio. Las fotografías de su matrimonio habían sido reemplazadas por imágenes de proyectos de construcción y la fundación benéfica que había establecido en memoria de su madre. Miguel entró con su café de la mañana habitual, sentándose en la silla que una vez había ocupado la temblorosa figura de Trevor. «El avistamiento de Diana Hayes en Costa Rica fue confirmado», informó Miguel. «Está trabajando como anfitriona en un resort en Guanacaste. Aparentemente, está usando su apellido de soltera y le dice a la gente que está divorciada de un esposo abusivo». Rob asintió sin emoción. «Deja que cuente la historia que la ayude a dormir por la noche». Danny también confirmó que el cuerpo de Trevor Walsh nunca fue encontrado. La investigación oficial concluyó que murió en un accidente de senderismo, pero algunos de los guardabosques creen que podría haber fingido su propia muerte. ¿Importa? En realidad no. Su confesión destruyó su reputación por completo. 3 mujeres más se han presentado sobre sus estafas, y su madre usó el dinero del seguro para ingresar a un centro de vida asistida muy agradable. Rob apreciaba la justicia poética. El acto final de Trevor había sido lo único honorable que había hecho, incluso si estaba motivado por la autopreservación en lugar del remordimiento genuino. ¿Alguna noticia de la familia Caride? La expresión de Miguel se suavizó ligeramente. Robert Sr. se recuperó por completo de su episodio cardíaco. Patricia llamó la semana pasada para agradecerte por manejar todo tan discretamente. Están agradecidos de que el escándalo no destruyera sus relaciones comerciales. Son buenas personas que criaron a una hija defectuosa. No es su culpa. El intercomunicador sonó con la secretaria de Rob anunciando su próxima cita. Sandra Michei, la directora del refugio para mujeres más grande de Seattle, estaba esperando para discutir la última iniciativa de la Fundación Hayes. «Hágala pasar», dijo Rob, enderezándose la corbata. Sandra entró con el paso decidido de alguien acostumbrado a luchar por recursos y reconocimiento. A mediados de los 40,
Con el cabello veteado de plata y ojos inteligentes, se comportaba con la confianza de alguien que había visto lo peor de la naturaleza humana y se negaba a ser quebrantada por ello. Señor Hayes, gracias por verme con tan poca anticipación. Por favor, llámame Rob. Y gracias por aceptar asociarte con la fundación. Pasaron una hora discutiendo las nuevas instalaciones del refugio que financiaría la Fundación Hayes, una instalación de vanguardia diseñada específicamente para mujeres que habían sido víctimas de depredadores financieros y manipuladores emocionales. La ironía no se le escapaba a Rob de que su propia experiencia con la traición estaba financiando ayuda para otras víctimas. Esto es increíblemente generoso, dijo Sandra, revisando los planos arquitectónicos. Las instalaciones de asesoramiento psicológico, el centro de capacitación laboral, la vivienda segura, esto ayudará a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Rob en voz baja, pero solo si están dispuestos a aprender de sus errores. Después de que Sandra se fue, Rob se quedó solo en su oficina, mirando el horizonte de Seattle. La ciudad se veía igual, pero su relación con ella había cambiado fundamentalmente. Ya no era el esposo confiado que construía casas para una vida que pensaba que era real. Era alguien más duro, más calculador, pero también con más propósito. Su teléfono sonó con una llamada de Danny Morrison. Pensé que querrías saberlo, dijo Danny sin preámbulos. Diana intentó comunicarse con tu oficina esta mañana. Llamó 3 veces, diciendo que era una emergencia. Dijo qué tipo de emergencia. Problemas de dinero. Aparentemente, el resort la despidió por robar a los huéspedes. Está pidiendo ayuda, diciendo que ha aprendido la lección y quiere volver a casa. Rob no sintió nada ante la noticia, ni satisfacción, ni simpatía, ni ira. Diana se había convertido en una extraña para él, alguien de una vida anterior que se sentía como un libro que había leído una vez y olvidado. ¿Qué le dijiste? Que Robert Hayes murió en un accidente de construcción hace 6 meses, dejó todo a la caridad. Rob sonrió por primera vez en días. Poético, eso pensé. Colgó llorando. Esa noche, Rob cenó solo en el restaurante donde conoció a Diana por primera vez hace 7 años. El maître lo reconoció y le ofreció sus condolencias por su trágica pérdida, después de haber leído las historias cuidadosamente plantadas sobre su divorcio amistoso de su esposa con problemas que necesitaba encontrarse a sí misma. Mientras Rob comía, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. La confianza era de hecho un lujo que ya no podía permitirse, pero eso no significaba que la vida no valiera la pena vivirla. Solo significaba elegir con más cuidado quién merecía acceso a su mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Miguel. ¿Bebidas mañana? Tengo algunas noticias sobre un nuevo proyecto. Rob respondió, claro, pero en ningún lugar donde conozcan nuestros nombres. Algunos hábitos, una vez aprendidos, valen la pena mantenerlos. Fuera de la ventana del restaurante, Seattle continuó su ritmo eterno de lluvia y recuperación, ambición y decepción. La gente se enamoraba, hacía promesas, rompía corazones, comenzaba de nuevo. El ciclo nunca terminaba, pero las historias individuales podían concluirse con algo parecido a la justicia. Rob pagó su cuenta y caminó hacia la noche. Ya no era el hombre que había construido una casa para una mujer que nunca existió. Era alguien nuevo ahora, más duro, pero más sabio, con cicatrices, pero funcional, solo, pero no solitario. Detrás de él, el restaurante continuó sirviendo la cena a parejas que creían que su amor era diferente, especial, permanente. Algunos de ellos tenían razón. Muchos de ellos estaban equivocados. Todos ellos descubrirían la verdad eventualmente. Rob condujo a casa a su casa vacía, que ya no se sentía como un mausoleo de sueños traicionados, sino como una base para lo que viniera después. Había aprendido la lección más importante de todas. Algunas personas valen la pena confiar, algunas personas valen la pena amar y algunas personas valen la pena destruir. El truco era saber cuál era cuál antes de que fuera demasiado tarde. A lo lejos, los truenos rodaron sobre Puget Sound, prometiendo otra tormenta, pero Rob había resistido cosas peores que el clima, y todavía estaba de pie. Eso era suficiente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.